buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bienvenidos todos a esta cuarta sesión correspondiente a la participación de los integrantes del Grupo 2 del Grupo de Reflexión y Desarrollo en América Latina y Europa en el segundo Congreso Gridale que estamos desarrollando. En esta oportunidad, los integrantes del grupo de trabajo número 2, dedicados a estudiar la armonización de políticas para una integración multidimensional y el desarrollo sostenible, tenemos la oportunidad, junto con ustedes que nos ven y nos escuchan, de hacer nuestras contribuciones mediante acciones puntuales que fortalezcan el plan de acción, que es el resultado, que será el resultado final de este segundo Congreso Gridale 2021. A continuación vamos a tener la oportunidad de discutir el contenido de ese plan de acción para entrar en profundidad en las áreas y en los temas vinculados al grupo de trabajo número 2 del Gridale, donde tenemos competencia cada uno de los expertos acá reunidos en compañía de ustedes que nos ven y nos escuchan a través de la plataforma que para ese fin ha dispuesto el comité organizador, con el fin de fortalecer ese plan de acción y hacer desde la academia una contribución para el relanzamiento de la integración latinoamericana, en el entendido que este plan de acción lo conforman un conjunto de medidas que de corto y mediano plazo se pueden implementar para lograr mejores resultados en la integración latinoamericana. Entonces la invitación es para todos a participar activamente de esta discusión mediante el correo electrónico conferenciavirtual@untref.edu.ar y el chat tanto de las plataformas Zoom como de YouTube que está a su disposición para la interacción continua con nosotros. Sin más preámbulo entonces, permítanme un segundo compartir con ustedes pantalla. Por favor, me confirmen el cambio en pantalla. ¿Sí? Sí. Genial. A continuación, entonces, vamos a discutir el plan de acción para el relanzamiento de la integración latinoamericana en la post-pandemia. La propuesta del grupo de investigadores del Gridale para el relanzamiento de la integración en América Latina. Este plan de acción tiene 15 aristas, 15 ámbitos en los cuales consideramos que resulta pertinente la implementación de políticas y medidas en el corto y en el mediano plazo para avanzar en mejores resultados para la integración latinoamericana. El primer punto de este plan de acción, englobado en el marco de las acciones de corto plazo, es decir, de 3 a 4 años, que se deben implementar para esos mejores resultados de la integración latinoamericana, tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas de salud y educativas en los procesos de integración en América Latina. Del panel de expertos que hoy nos acompaña, teniendo en cuenta este ámbito del plan de acción que desde el Gridale proponemos, ¿alguna opción concreta, alguna política específica que puedan proponer relacionada con la necesidad del fortalecimiento de las políticas de salud y educativas en los procesos de integración de América Latina? ¿Podemos participar ya? Adelante, profesora Carla. Muy bien. En cuanto al tema, por ejemplo, de aquí el fortalecimiento de políticas educativas, me parece interesante, por ejemplo, sabemos que el Mercosur por ahí también otorga becas en temas para universitarios, universitarias, y la Alianza del Pacífico también tiene una plataforma ahí de movilidad estudiantil. El tema aquí me parece un poquito de reto, ¿no? Con el contexto de la pandemia, considerando que ahorita pues está suspendido el tema de la movilidad estudiantil, académica, pero creo que una vez a lo mejor superado este tema de la pandemia como tal en el aspecto de contagios, podría a lo mejor fortalecerse de nueva cuenta esa movilidad estudiantil. Y ahora sí que en la parte de políticas de salud pues no es tan mi área, pero creo que ahora sí que van a ir de la mano, ¿no? Considerando que una vez la movilidad se va a volver a
a reactivar una vez que se supere pues, el tema de los contagios. Muchas gracias, Carla. Profesor Roberto, profesor Pedro, profesora Claudia. Vale, me gustaría comentar lo siguiente. Efectivamente, de acuerdo con Carla, sin embargo, yo veo dos elementos. Uno es el tema de que hablamos en la sesión anterior y es el tema de internalizar las políticas. O sea, creo que en los acuerdos está bonito, está planteado bien. ¿Qué es el paso siguiente a seguir? Es la internalización en cada uno de los países de esas políticas, pero junto con eso, por ejemplo, cuando uno está a nivel internacional, uno nota que argentinos, chilenos, brasileros tienen una serie de convenios extra que les favorecen significativamente. Países como Colombia no, por lo menos, ¿sí? O sea, de todos los accesos a becas, a beneficios de no pagos, etcétera, aún también en salud, los colombianos no lo tenemos. Entonces, hacia donde voy dirigido es que obviamente hay que homogenizar esas políticas a nivel regional. Los que firmamos el acuerdo de residencia del Mercosur debemos realizar esa actividad, esa acción, y posteriormente sí mirar cómo generamos y consolidamos estas mismas políticas, digamos, como homogenizamos con el resto de acuerdos, pensando en el mediano largo plazo en la ciudadanía suramericana o latinoamericana, ¿sí? Para ir armonizando. Entonces, estoy de acuerdo, tanto en el tema de salud como educación, en el tema laboral, ¿sí? Son fundamentales estos puntos. Muchas gracias, profesora Claudia, profesor Pedro, profesor Roberto. Adelante, Pedro. Sí, gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Bien, yo presenté aquí en el chat del Zoom unos puntos que ya había enviado por correo ayer, que es de un documento del IPEA, ¿no? Del instituto que yo trabajo aquí en Brasilia, sobre varias políticas, muy amplio el documento, para la recuperación post-COVID. Pero hay una página, la 55, que está descrita en el chat con algunos puntos específicos sobre integración regional, que es el tema evidentemente de aquí. Mi idea, obvio, evidentemente no es que se reproduzca aquí los mismos que tenemos aquí en el Gridale, los mismos que tenemos en el IPEA, pero dejo un de los puntos que considero importante para esta discusión de salud pública. Sería la reactivación del SAGS, del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, que era vinculado al Consejo Sudamericano de Salud de la UNASUR y fue paralizado hace 2 años. Esto relacionado como al tema de la pandemia y de salud pública, ¿no? Este sería uno de los puntos, ¿no? Para este primer de los 15 que vamos a discutir, ¿está bien? Recordando que mismo en la reunión de presidentes de la última presencial, ¿no? de Sudamérica, que participaron 7 en Santiago en marzo del 19, uno de los puntos de la declaración, que fue la creación del Prosur, era justamente garantizar y proteger el acervo de la integración. Y el ISAGS era uno de los contenidos de ese acervo de la integración. Pero es solo una sugerencia, ¿no? Para la discusión. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Roberto, profesor Santos. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo lo leí, recibí anoche el plan de acción, lo estuve leyendo, y en este punto puntualmente, para la redundancia, los invito a que lean un informe que hace el Real Instituto Elcano de España, que lo hacen Carlos Malamud y Rogelio Núñez, sí. Se llama así, Vacunas sin integración y geopolítica en América Latina, que habla del desorden que tiene América Latina ante el proceso vacunatorio o de coordinación
de elaboración, distribución, producción, envase y forma de aplicación de la vacuna. En este informe que hacen, demuestran un poquito la situación de discordancia que hay entre los países latinoamericanos y la poca coordinación que hay entre los países latinoamericanos. Yo creo que ese por ahí es el punto de partida para tener en cuenta, porque es un caso concreto. Esto con Claudia, el miércoles lo hablamos, Claudia, ¿te acordás que vos lo citaste y yo tomé tus palabras? De acuerdo, sí. Bárbaro. Y creo que ese informe si quieren leerlo, me parece que puede sentar las bases para futuras acciones en materia de salud pública. Lo que yo entiendo acá es que, independientemente de la existencia de bloques grandes, pues no contemos a la UNASUR, porque ya la UNASUR ha perdido entidad, ¿no?, en lo que es el regionalismo en Latinoamérica. Pero sí tomando, como vimos la otra vez, la armonización de la Alianza del Pacífico, el Mercosur, invitando a los demás países latinoamericanos y del Caribe a desarrollar acciones conjuntas mediante, no digo acuerdos, no darle característica de acuerdo, pero sí utilizar las instituciones que ya están vigentes y funcionando, el Grupo del Mercado Común, el Consejo Mercado Común, en la Alianza del Pacífico también las comisiones que hay, para que por lo menos se pongan de acuerdo en directivas planas, simples y sencillas de distribución de vacuna. Pongo un ejemplo. Si mal no estoy informado, Chile tiene 19 millones de habitantes aproximadamente, y por lo que tengo entendido compró más de 19 millones de vacunas, que todavía no le fueron entregadas, lógicamente. Entonces, se está reclamando a los países desarrollados que aquellas vacunas que no sean utilizadas, que se distribuyan a países que no las tienen. Podría establecerse una directriz o una directiva que rubriquen los gobiernos de los países latinoamericanos, que permita el traspaso de vacunas o el traspaso de excedentes de vacunas en este caso, en el caso del COVID, lógicamente. Digo esto porque como es un plan, el de política pública, de salud pública, de 3 a 4 años, tenemos un elemento concreto de fácil implementación o de implementación rápida. Entonces, la propuesta que yo haría es tomar como conejillo de indias o como experimento esta situación que se ha dado en las vacunas, en la distribución de vacunas en Latinoamérica, para tratar de consensuar mecanismos de distribución en aquellos países que tienen excedente de vacunas y enviarlas a aquellos países que tienen faltante de vacunas. Esa directriz podría servir para el traspaso de profesionales. Cuando empezó la pandemia, aquí en Argentina se contrataron o se abrió las puertas para que vengan médicos de Cuba porque faltaban médicos terapistas. Bueno, todas esas acciones podrían ser puestas de manifiesto en pequeñas directrices, no muy rebuscadas, no muy trilladas, que traten de suscribirse entre los gobiernos de los países latinoamericanos. Tomar el ejemplo o el caso concreto práctico de las vacunas para trasladarlo a futuras actitudes de políticas públicas en materia de salud y educativas también. Muchas gracias, profesor Roberto. Profesora Claudia, ¿algo más? No, totalmente de acuerdo con el profesor Roberto, estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, lo que pasa es que, bueno, aquí está la política específica, ¿no? Política de salud, educativa, laboral, tal. Pero hay un elemento que mencionamos y que trabajamos en la sesión anterior y que me deja pensando, y es si no podemos pensar como un elemento superior, supranacional que garantice que un poco, que para momentos de crisis, sobre todo como esta, ¿cierto?, de pandemia, y otras que nos puedan generar un shock económico, externo, o bueno, lo que sea, podamos garantizar unos mínimos de colaboración y de solidaridad interna, ¿sí? Es cómo amarramos eso para garantizar que así el nuevo presidente de X o de Y país que no esté de acuerdo se vea obligado a cumplirlo en la medida de este compromiso de cooperación que se ha sostenido sobre todo para estos momentos de crisis, ¿sí? Y creería que hacia allá deberíamos ir mirando cómo podemos trabajar, cuál sería, cómo podríamos lograr este elemento.
Me parece muy, muy interesante la propuesta hecha por la profesora Claudia en esta última idea, solo que tal vez la dejaría para lo que viene. En el ámbito institucional que vamos a revisar a continuación, allí creo que va a ser una prioridad esa nueva institucionalidad, ¿sí? Acotando de la intervención de la profesora Carla, de la profesora Claudia, del profesor Pedro y del profesor Roberto, entonces podemos decir como grupo para este ámbito en particular, necesaria reconfiguración de los acuerdos ya alcanzados en materia de política, salud y educativa, lo que ya existe, que se ponga en práctica y que se reconozca lo mejor de eso que ya ya se ha logrado en materia de consenso dentro de los acuerdos de integración, y a partir de allí hacer el esfuerzo que señalaba Roberto. Ver en las asimetrías que existen entre países en el manejo de la salud pública y educativa, en donde hay ese exceso, ese excedente, ver la forma como se pueden fortalecer nexos de cooperación al interno de los acuerdos de integración. ¿Sí? Enseguida, bueno. Discúlpeme usted, profesor Santo, adelante. Sí, lo que yo quiero comentar es que es muy importante eso de que está mencionando. Si no accedemos a ese tipo de políticas, la brecha entre los países desarrollados y nuestros países se va a acrecentar, como se vio ahora con las vacunas, y así se va a seguir viendo en otros ámbitos, como por ejemplo en los de educación. Nosotros revisamos los indicadores de educación y pues hay una diferencia, ¿verdad? Incluso al interior de nuestros países. Por ejemplo, en cobertura, pues hay países que tienen una cobertura muy, muy alta y otros que tienen la cobertura muy baja. Pero si revisamos la cuestión de calidad y todo ese tipo de cosas, pues también existe una heterogeneidad en nuestros países. No hay una política para fomentar a nivel latinoamericano, por ejemplo, o del Mercosur o de la Alianza del Pacífico, para fomentar la calidad de la educación. ¿Y qué se entiende por calidad de la educación? Yo creo que tiene que impulsar las medidas que ustedes mencionaban para poder, para que la brecha no se siga ampliando en otros países. Muchas gracias, profesor. Gracias. El segundo ámbito es el de convergencia regulatoria comercial, relacionado con los tributarios que ya Roberto nos presentaba ayer, algo relacionado con esta desintegración, los temas de desintegración económica y política de los que hablaba Pedro y sus compañeros esta mañana. Convergencia regulatoria comercial, ¿en qué sentido? Bueno, esas acciones concretas que en materia de convergencia regulatoria comercial contribuyan a salir de la recesión dejada por la pandemia, con la conformación de un solo espacio comercial latinoamericano mediante la liberalización del intercambio de bienes. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué acciones concretas podemos sugerir a esos órganos de decisión dentro de los acuerdos de decisión, profesores? ¿Roberto? Bueno, perdón, permiso. Adelante. A ver, lo primero que tenemos que ver es cómo quedan los estados o las economías de los estados en cuanto a lesiones, voy a llamarlo, de la pospandemia. En el caso de Argentina, tenemos un estado cuasi quebrado, con un déficit fiscal altísimo, con un nivel inflacionario muy fuerte. Hoy se dio a conocer la inflación del último mes, que es casi de 4 puntos porcentuales, lo que avisó era una inflación de un 40 y pico por ciento a fin de año, un nivel de pobreza que alcanza el 46%, un nivel de desempleo que está en el 16%. Entonces, ¿cómo hacemos para conjugar medidas en las cuales el Estado pueda solucionar internamente todas estas cuestiones para después sí incorporarse a las acciones que se den en la región? Lo primero que tenemos que hacer es fijar un seguimiento de cuál va a ser el avance de las economías post pandemia, es decir, a partir de, no sé, enero del año que viene, porque suponemos que la situación, hasta que no estemos un 70% de la población vacunada, va a seguir así, en una recesión o una estagflación, por llamarlo de alguna manera, muy fuerte. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo quedan las economías cuando la recuperación económica empiece a darse. Recuperación económica, digo, no rebote, que son dos cosas distintas. El rebote económico supondría volver a los niveles previos a la pandemia, la recuperación es posterior.
Entonces, tendríamos que ver cómo, tenemos que ver a partir de la elaboración de informes macroeconómicos, cómo están las economías estatales para después sí ver qué sectores requieren de una mayor actividad a nivel de integración o a nivel de intercambio comercial regional y así fomentar medidas que permitan ese intercambio. Después, más adelante está el tema de la armonización, ahí vamos a hablar por ahí del tema tributario, pero lo ideal sería esperar digamos, a fin de este año para empezar a elaborar informes macroeconómicos de cuál va a ser la situación económica de los estados en lo que es la pospandemia, para ver qué tipo de acciones de liberación comercial y de intercambio comercial se pueden habilitar en función de los registros macroeconómicos que hay en los estados, y ver qué modelo de acción tomamos. Yo insisto en la posibilidad de establecer un regionalismo cruzado junto con el multilateralismo. Es decir, acciones o acuerdos entre los países de distintos bloques, no atarnos solamente a un bloque. No hacerlo tan rígido, porque los esquemas que tenemos hoy, sobre todo en el Mercosur, son esquemas muy rígidos. Hay que flexibilizar con acuerdos o directrices que permitan una mayor interacción entre los países. Gracias, Roberto. Adelante, profesor Pedro, profesor Santos, profesora Carla, Claudia. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Roberto. Tal vez el gran reto, discúlpame Pedro, tal vez el gran reto es cómo los gobiernos van a poder manejar ese escenario de rebote, que es el que va a llegar más pronto, y luego van a empezar a implementar medidas que los mantengan allí en el poder para iniciar la senda de la recuperación. Tal vez propondría que en el marco de este tema en particular, lo mínimo para que la integración latinoamericana no quede tan débil tras la pandemia, debe ser los esfuerzos de interoperatividad de las operaciones aduaneras. Como mínimo, ¿sí? Que vamos a llegar a un acuerdo por consenso para un arancel externo común. Ya, el Mercosur tiene años y años debatiendo y tratando de ponerse de acuerdo, ¿sí? Y por la pandemia no creo que en 3 meses esa meta se consiga, solo por el hecho de que haya ocurrido la pandemia y que tengamos que recuperarnos macroeconómicamente hablando. Pero sí, desde acá levantar nuestra voz y nuestro interés de que se hagan esos esfuerzos, porque las plataformas para las operaciones aduaneras funcionan, pero en la medida en que estén interconectadas podemos reducir los riesgos asociados a la dispersión de los recursos que están destinados desde el comercio internacional, el flujo de inversiones, la dinámica de intercambio de bienes, a adelantar ese rebote de las economías y recuperarlas lo más pronto posible, ¿les parece? Pedro, querías decir algo. Adelante, Pedro. Sí, gracias, Alberto. Bien puntual. Sobre el tema comercial, incluso en el artículo, la presentación de la mañana, comentamos sobre eso, Sofía comentó sobre eso, y está aquí en los puntos que presenté en el chat, es del convenio de créditos y pagos recíprocos de la ALAD, porque aún en los últimos años ha sido poco utilizado. En los años 80 respondió por más de la mitad del comercio del conjunto, ¿no? de los 12 países que participan. En aquel momento de crisis de la deuda, de dificultad para accesar divisas. El mecanismo está un poco ultrapasado y la posición nuestra de Brasil, del Banco Central, en 2019 fue simplemente dejar el instrumento, ¿no? Esto está junto con el tema de fondo que discutimos del bajo protagonismo de Brasil en la integración regional. La propuesta, y quizá un punto ahí, sería modernizar o actualizar o mejorar el instrumento dentro del ALAD, del convenio de pagos y créditos recíprocos, para estar más adecuada a las necesidades de nuestro tiempo, no simplemente dejarlo, ¿no? Incluso entre 19 y 2020, el superávit que Brasil tenía con los países miembros de ALAD cayó de 13 mil millones de dólares para 7 mil millones de dólares, no por esta razón de dejar el instrumento,
aunque Brasil históricamente fue el país que más se benefició del instrumento, porque tenía seguido superávit con eso, pero igual ayudaba a los países que tenían restricción en los últimos 15 años. Eso pasó mucho con Argentina y con Venezuela, que fueron los dos países más accedieron al instrumento para garantizar importaciones en el corto plazo. La situación, estoy de acuerdo, como comentó Roberto, es muy difícil evaluar ahora cuándo empezará una recuperación y todo eso, pero instrumentos como estos no solo pueden ayudar en la recuperación, sino que no se caiga más, ¿sí? que la caída no sea más grande aún, ¿no? Porque es bien posible que algunos países de nuestra región en algunos meses profundizando, ¿no? Como les comenté en la mañana, desde el año pasado nuestra perspectiva, justamente por la desintegración y la falta de convergencia y de acciones comunes en la región, van a hacer que la recuperación aquí sea mucho más lenta, despacio, larga también en el tiempo, que en otras regiones del mundo. Entonces tenemos que estar preocupados desde ahora cómo actualizar eso. Claro que esto está, para viabilizar la actualización de instrumentos como este, hay que tener todo un escenario de convergencia, de proactividad de los presidentes para conversar, para dialogar, para sacar propuestas comunes mismo en el escenario de fragmentación. Es difícil, pero el rol de Legridal y de nosotros aquí como gente académica que acompaña el tema, que puede tener una visión más amplia de lo que está pasando, creo que es importante puntualizar. Eso no vale solo para el CCR de ALADI, pero podría valer para otros instrumentos también que nosotros tuvimos en momentos anteriores que están un poco desactualizados. Gracias. Coincido totalmente con la intervención de Pedro. No me preocupa tanto los resultados de convergencia de las economías en materia comercial, en materia macroeconómica, porque precisamente los mecanismos de pago lo que buscan es minimizar esos riesgos o esas asimetrías entre economías a nivel de comercio, a nivel de indicadores macroeconómicos, para luego servir como preámbulo a profundizar la integración. Pero coincido totalmente, Pedro. Tal vez lo que tendremos que ponernos de acuerdo es cómo presentar la idea. ¿Planteamos el relanzamiento del mecanismo de pagos y créditos de la LADI o un nuevo mecanismo que desde la LADI se pueda presentar para hacer lo mismo que antes hacía el mecanismo de compensación y pagos que se tenía? Sí, yo no sé si el mecanismo sigue existiendo por los otros países que firmaron. Es que Brasil salió de manera unilateral, ¿no? Y claro, quita un poco la importancia del instrumento. Yo creo que sería la actualización de este en particular y otros mecanismos, ¿no? Profesora Claudia, profesora Carla. Actualización, creo, modernización. Actualización. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo con Pedro. Uno de los elementos que hemos mencionado tanto en el trabajo que nosotros realizamos en el CPEC, en el tema de convergencia, era parte de lo que también había dicho Roberto anteriormente y que quedó también plasmado en nuestro libro, y era precisamente cómo intentar utilizar los instrumentos que tenemos, que han funcionado y que para este momento no funcionan. Si hay que hacerle actualizaciones, los actualizamos y seguimos. Es de pronto romper con algo que tenemos y es volver a empezar. Y son continuos, volver a empezar, sino más bien funcionando como, no sé si como olas, pero como procesos, mirando qué nos sirve y avanzar, ¿sí? Y efectivamente me parece adecuado lo que dice Pedro. Si hay que actualizar, actualizamos, pero dejar esa onda de permanentemente estar empezando como si empezara la vida y no, tenemos una historia, elementos que valoramos positivamente, lo que no tanto lo vamos dejando, pero lo que ha funcionado y puede funcionar con pequeñas actualizaciones nos ahorran un montón de tiempo, es más eficaz, eficiente. Entonces, sí estoy de acuerdo. Profesor Santos, profesora Carla, ¿alguna opinión? No estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia y lo que dice Pedro. Adelante. Perfecto, entonces, por consenso, para este tema en particular, el esfuerzo por avanzar en la interoperatividad de las operaciones aduaneras y la
activación de los mecanismos de pago en compensación y crédito recíproco de la LADI. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Para el tercer tema, entonces, el Gridale nos propone, pensemos en acciones concretas acerca de los programas de empleo con movilidad entre países, acompañada de mecanismos de seguridad social, aprovechamiento de oportunidades laborales y productivas en la integración transfronteriza, legalización e incorporación de corrientes migratorias. Adelante, profesores. Disculpe, Alberto, y disculpe, colegas, pero la última palabra o la última frase del anterior se quedó actualización o activación. Actualización. Ah, perfecto, perfecto. Actualización. ¿Sí? Perfecto, gracias. Como en la mañana me falló aquí el Esta sonido. mañana con Chile y China nos pasó. Actualización. ¿Sí? Profesores, Vale. programas de empleo. En programas. Adelante, profesora Clavel. Vale, en ese tema creo que habría que recoger algunos de los elementos que planteamos en la actividad que se realizó antier, ¿cierto? En el panel el día de antier, donde efectivamente creo que la sistematización, el tener sistemas de información podrían ayudar. Y además de los sistemas de información, tener como, a ver, como una oferta clara. Creo que Argentina, yo tuve una reunión muy interesante en la oficina de migraciones allá, y Argentina ha avanzado significativamente en sistemas de información y planes y programas para capturar información de los migrantes y mirar, por ejemplo, en ese momento nos ponían el ejemplo de la cantidad de médicos y gente del sector salud que habían incorporado para regiones donde eran necesarias, no necesariamente en Buenos Aires. Y recuerden que para el 2017, septiembre, octubre, que se reunieron aquí en Bogotá, algo de lo que se planteó fue precisamente de profundizar el tema de los sistemas de información, que capturara información, no, pues por un lado, de los migrantes y de todos esos elementos que hablamos en la sesión anterior en tema de salud, educación y tal, pero junto con eso también tener e incorporar la información de los diferentes países del Mercosur ampliado sobre su oferta y su demanda laboral. Y eso va unido con un tema que planteaba Daniela en la sesión, Paula Daniela en la sesión anterior, y era el tema de convalidación de títulos y la internalización de esas mismas políticas en todos los países de la región para hacerlo efectivo, ¿sí? O sea, donde se necesite un técnico en sistemas, pues que se pueda trasladar, o que también con el teletrabajo podamos manejar el tema, ¿cierto? Pero con reglas comunes, y un elemento que no se nos puede quedar, que aún no está funcionando, porque yo estuve averiguando en Montevideo, en Argentina y tal, y es el tema de la seguridad social. Ese es un tema que se ha quedado de lado, que no se ha trabajado, que no se le ha puesto suficiente, y para este tema específico de programas de empleo es necesario armonizar todos esos elementos, el tema de la seguridad social, el tema de convalidación de títulos, ¿sí? El tema de los sistemas de información, o sea, es una gran cantidad de áreas que tenemos que articular para que podamos salir adelante y para que esto sea eficiente. Claudia, y en el marco de esa cantidad de áreas, ¿por cuál comenzarías? ¿Por cuál comenzaría? Los sistemas de información. Armonizarlo. Para mí es sí, o sea, pero además no solamente individual, sino obviamente general de los países, o sea, es armonizar políticas, ¿cierto? Y a partir de ahí sí empezar a trabajar el resto. Hay otro elemento, pero junto con eso podría irse, es que podríamos empezar por ahí, pero se pueden ir trabajando por los lados el tema de la convalidación de títulos. Uruguay ha avanzado significativamente en el tema, estableció una cantidad de tiempo de menos de un año para hacer las convalidaciones, para, digamos, invitar, ¿cierto?, generar nuevos estímulos a los colegios profesionales para que saquen un poco más rápido precisamente las, convalidaciones, o como decía Daniela, pues aprobación de esos títulos para que puedan hacerse efectivos laboralmente en el lugar de destino. Entonces, sí. Profesora Carla, profesor Santos.
De acuerdo con lo que dice la profesora, muy atinado, porque justamente en esta cuestión de, por ejemplo, iniciando con el tema de la convalidación de títulos, hay una, bueno, por lo menos en México hay una relación muy estrecha de los colegios de profesionistas con la dirección de profesiones, que la dirección de profesiones pues es este ente no gubernamental, pero que prácticamente le marca la pauta a los colegios de profesionistas. Entonces, creo que ahí identificando ahora sí que de primer momento la diferencia entre estos marcos jurídicos para poder lograr una política pues en común, ¿no? En este tema para que sea de manera eficaz, eficiente como comentaba la profesora. Estoy también de acuerdo en esta cuestión de sistematizar la información y de ahí partir para poder organizarnos. Muchas gracias, Carla. Roberto, Pedro, Santos. Bueno, yo siento que en este tema del empleo y de las nuevas tecnologías tendríamos un poco que cambiar el discurso, porque el discurso de los organismos, incluso de nosotros mismos, por ejemplo, aquí habrá paliar el impacto de las tecnologías 4.0. Estamos como un discurso siempre a la defensiva. Entonces yo creo que tendríamos que adoptar otro discurso más a la ofensiva, es decir, tratar de aprovechar estas nuevas tecnologías y no ponernos como a la defensiva que nos van a venir a quitar el empleo. Eso es una realidad. Históricamente eso ha sido y se ha trabajado desde economistas clásicos, ¿verdad? Eso que van a venir y el efecto sustitución se va a dar en la economía. Pero entonces nosotros tenemos que ver la manera, cómo vamos a transitar en esas tecnologías, pero con un discurso de aprendizaje, de adaptación de esas nuevas tecnologías. Entonces yo pienso que un poco el discurso sería hacia el acompañamiento de nuestras universidades, de nuestras instituciones, hacia esa revolución 4.0, porque ya es una realidad, ¿sí? Muchas gracias, Santos. Entonces, por consenso podemos asegurar que hay una necesidad y esa necesidad pasa por empezar esa armonización del manejo de la información, del intercambio de la información relacionada con los profesionales en la región, y desde allí todo lo que muy bien Claudio estaba planteando, la posibilidad de lograr consensos entre organismos públicos y privados que permitan que la revalidación, que nos planteaba Paula Daniel ayer, se pueda realizar de la manera más expedita, y en el entendido en que estamos en medio de la incorporación de tecnologías disruptivas, los organismos de integración pueden jugar un papel protagónico yendo de la mano de las instituciones de educación a todos los niveles en cada uno de nuestros países, como plantea Santos, precisamente para consolidar una formación integral por parte de todos quienes fungen como estudiantes en América Latina, ¿verdad? Entonces, muy bien en cuanto a este tercer punto. El cuarto punto, dígame, Claudia. Una cosita nomás que quería mencionar, y es, uno de los elementos interesantes es que uno nota que también mucha de la población nativa que es reactiva a la migración, y obviamente implicaría muchos de los elementos que estamos conversando, es por falta de formación, ¿cierto? Entonces, el elemento, no necesariamente van a ir a la universidad, no necesariamente, pero están en el mercado laboral. Es en los temas de formación hacerlos competitivos en el mercado, y eso tiene que ver con políticas de empleo nacionales también que tome. Y creo que es relevante que en cada uno de los países se haga un trabajo en esa área, ¿cierto? En Colombia supongo que es el SENA, en otros países serán otras instancias las encargadas de la parte de formación empresarial y todo, pero que tengan ese ítem que precisamente los forme pensando en ser competitivos, ¿cierto? Para un mercado y que no necesariamente vienen a quitarles el puesto de trabajo, ¿cierto? Es más bien como estar preparado para las nuevas oportunidades. Y un elemento que me parece relevante en América Latina y en Colombia fundamentalmente, que es, digamos, como el escenario que más conozco, hay como una reacción un poco al cambio, o sea, somos adversos al cambio,
¿sí? Es que yo estudié economía y moriré economista. Pues no, es que la economía y el mundo va cambiando y puede que sea mucho más eficiente en el paso del tiempo, me haya dado cuenta que soy más eficiente en otra área, en otro mercado, y esto es un poco también esos cambios que se deben generar en procesos educativos, tanto para el mercado laboral, la vida académica, etcétera. Muchas gracias, Claudia. El cuarto punto del plan de acción, que nos invita a reflexionar esta discusión, está relacionado con la priorización de los compromisos latinoamericanos sobre el medio ambiente. ¿Qué acciones concretas podemos recomendar desde acá para esa priorización? Roberto. Desconozco, sinceramente, la letra chica del Acuerdo de París, pero sí recuerdo que los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030 establecen un sistema de auditoría sobre las acciones de los estados. Desde el 1997 en adelante ha sido muy fuerte el desarrollo de acciones y carteras en materia de medio ambiente en los distintos estados. La propuesta concreta sería que utilizando ese mecanismo que prevé la Agenda del Desarrollo Sostenible, auditoría e informes parciales por parte de los estados, que las carteras de medio ambiente de los gobiernos de los distintos bloques latinoamericanos eleven informes que puedan ser considerados a nivel bloque para elevar informes de esa auditoría a nivel bloque, no acciones individuales, sino participar de informes de bloques, teniendo en cuenta ese elemento regulatorio que tenemos, que es la Agenda del Desarrollo Sostenible, que como ustedes saben tiene 18 puntos, que abarcan desde la pobreza, la desigualdad laboral y un montón de cosas más. Es decir, tomando en cuenta ese instrumento que los estados, a través de las carteras pertinentes, digo medio ambiente, digo trabajo, elaboren informes que se eleven a los bloques y los bloques traten de llevar en un documento conjunto las acciones que se están realizando. Muchas gracias, Roberto. Profesora Carla, profesor Santos. Bueno, indudablemente lo que dice Roberto es muy cierto. Una política de este tipo tiene que ser por bloques, ¿sí? Porque el medio ambiente no es problema de un país. El oxígeno, el agua, el cambio climático no es problema de un país. Y aquí hay un elemento muy importante y que poco se habla. Yo vi una conferencia aquí en Estados Unidos donde insistía un científico que nosotros trabajamos mucho cuestiones del agua y nos estamos olvidando del oxígeno. Y nos dice, creo, dice, que se nos va a terminar más pronto el oxígeno que el agua. Es decir, los dos están en riesgo, pues. Pero dice, yo creo que está más en riesgo el oxígeno que el agua si seguimos las políticas contaminantes que tenemos del uso de combustibles fósiles. Pues estamos terminando con el oxígeno y eso los países no lo están visualizando. Muchas gracias, profesor Santos. Profesora Carla, profesor Roberto. De acuerdo con el profesor Santos y con el profesor Mirabelli, con relación a este sentido de los informes periódicos para saber cómo vamos, para identificar en qué, por ejemplo, como comentábamos el día miércoles, ¿verdad? El Observatorio sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la región nos aportan luz en este aspecto de decir, bueno, en qué hemos avanzado, cómo vamos rezagados o qué brechas estamos cerrando, porque pues realmente desafortunadamente no tenemos ese avance esperado. Hay cierre en el tema de rezagos, pero no hemos tenido el avance esperado, entonces creo que los informes periódicos sí ayudan, por lo menos para saber dónde estamos parados, ¿no? Muy bien, Carla, muchas gracias. Entonces, todos de acuerdo con la acción propuesta por Roberto. Como grupo elevaríamos la necesidad de implementar la política de informes periódicos por bloques en el tema medioambiental y en el logro de los objetivos del Acuerdo de París, ¿verdad? Así es, sí. Perfecto. Pero también, y de desarrollo sostenible, la Agenda de la ONU. Exacto. ¿Claudia? sí, esto debe ir unido también ahorita a la parte institucional que vamos a conversar.
¿cierto? No lo debemos dejar de lado por nuestros elementos. Okay. Y el quinto ítem que nos plantea el plan que sugiere el plan de acción para acciones de corto plazo es el relacionado con las políticas concretas asociadas a programas de ciencia y tecnología para la incorporación y el desarrollo de América Latina en las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Profesores, ya de esto habíamos inicialmente hablado cuando tocábamos las políticas de empleo. Roberto. Sí, adelante, Pedro. Sí, Pedro. Disculpe usted, Pedro. Un poco para conectar con el anterior también, quizá aquí en este punto de programas de ciencia y tecnología se podría mencionar la biodiversidad también, ¿no? Además del sector agrícola. Sí. Sí, señor. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Y más, disculpe, la biodiversidad especialmente en la región amazónica, que involucra ahí 8 de nuestros países. Y es un punto en común para precisamente avanzar en esa área. Perfecto, Pedro. Santos, Carla, Rodrigo, Claudia, ¿alguna opinión adicional sobre tecnologías de la cuarta revolución industrial? Bueno, yo aquí pienso que nuestros países debían de integrarse más entre sí para el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de la innovación. Porque si revisamos múltiples proyectos, los investigadores de América Latina, por ejemplo, yo aquí en Tijuana, un estudiante mío hizo una tesis con un centro de investigación que está en Ensenada, un centro de mucho prestigio. Y ahí encontramos que los investigadores de ese centro están relacionados, pero con los investigadores del primer mundo. Es decir, ellos, sus colegas, su discusión, su diálogo, no es con los investigadores de México, con los investigadores de América Latina, es con los investigadores de Estados Unidos y es con los investigadores de Europa. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver que nuestros investigadores de más alto impacto también vean hacia América Latina. Yo no conozco la situación de América del Sur. Yo conozco la situación de México y Estados Unidos porque prácticamente yo vivo en los dos países, pues. Entonces, pienso que tendríamos que ver, nuestros investigadores tienen que ver más hacia la internación, ¿cómo decía Claudia? Hacia la, no sé qué palabra utilizaba, a la internación. Internalización, sí. Internacionalización es la palabra que utilizó. Entonces, pienso que tendríamos que ver, por ejemplo, aquí dice, permite aprovechar las innovaciones tecnológicas. No solo aprovechar, sino buscar también nosotros hacer innovaciones, meternos en esa cuarta revolución industrial, no solo como usuarios, sino como actuarios, actuar en la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Perfecto, Santos. Entonces, coincidimos en ese cambio en la posición de los organismos de integración acerca de las instituciones de educación y de las actividades que en las universidades se realizan para el desarrollo de la innovación y de las tecnologías, que planteábamos para el ítem anterior, replicarlo aquí y configurar ese reto, ¿no? Plantear muy bien, dejar muy bien en claro de que hay que hacer un esfuerzo que vaya más allá del acompañamiento a la promoción de las innovaciones tecnológicas que son necesarias para solucionar nuestros propios problemas, ¿sí? El sexto, profesores, el plan de acción contiene o nos plantea que pensemos en políticas concretas para la conformación de un grupo interinstitucional de organismos internacionales y la academia que proponga ajustes a la institucionalidad de la integración latinoamericana en el corto plazo, algo que ya tocábamos en los temas anteriores. Opiniones, ¿qué en concreto podemos plantear en esta área? Acá adhiero a todo lo que diga Claudia, que es la intención del tema. La institucionalista del grupo, ¿verdad? No, pero fíjate que prácticamente está planteado ahí, es parte del trabajo que ha hecho el GRIDALE. Ese encuentro,
esta oportunidad que nos brindó este congreso ha permitido que, por ejemplo, el doctor Vieira ya esté hablando con diferentes organizaciones y hemos visto en algunos paneles, hemos visto interviniendo a representantes del CELAC, de la CEPAL, hemos visto a gente europea, ¿cierto? De la Fundación Carolina, y de un poco más arribita también. Entonces, hacia lo que yo estoy notando es que este año hemos logrado algo interesante, y digo hemos, pues porque pertenezco al grupo del CEPEC y de Gridale también, pero se ha logrado que estas instituciones que vuelvan acá. Y creo que ese es un elemento fundamental, y las relaciones que se están generando este año puede permitir invitar a varios de estos miembros y compañeros nuestros que están interesados en esta área, que son personas que están pensando todo el tiempo en estas áreas, a que conformen este grupo interinstitucional. Creo que el trabajo se está haciendo ahorita, que el doctor Vieira ha avanzado significativamente en esto, y es ya poner, pues, digamos, como materializarlo, diría yo. Desde Gridale, Claudia, ¿entiendo? Gridale es, digamos que ha convocado, y efectivamente las diferentes instituciones han escuchado ese llamado, los tenemos aquí, han estado en diferentes encuentros, los vi la sesión anterior, los vi también en la sesión de inauguración, los he visto activos preguntando, a Roberto le hicieron preguntas sobre eso en la sesión anterior, etcétera, etcétera. Yo veo y faltan compañeros nuestros del Gridale que efectivamente están trabajando estas áreas, que estén ahí, ¿cierto? Es invitarlos a participar y hacerle seguimiento, obviamente. Esto tiene que haber monitoreo permanente para que funcione. Entonces, Claudia, que el Gridale se convierta en ese puente entre organismos, entre instituciones de la integración latinoamericana para avanzar en eso que se plantea en este punto, la conformación de un grupo interinstitucional de organismos. Al menos... Yo lo veo positivo, lo veo viable, lo veo que está pasando en este momento, entonces por eso me atrevo a presentarlo. Perfecto. Santos, Carla, Rodrigo. Creo que puede ser un canal de comunicación de donde podemos sacar mucho provecho en la conformación de este grupo interinstitucional, donde justamente se involucren y se haya conformado por diferentes, ahora sí que académicos con diferentes perfiles. Vemos, por ejemplo, simplemente en estas mesas, ¿no?, de trabajo, vemos sociólogos, politólogos, economistas, ahora sí que una diversidad, ¿no?, de disciplinas, y creo que verlo desde distintos lentes nos puede también ayudar ahora sí que a enriquecer el debate. Pedro, leo por acá tu propuesta: incorporar al punto 6 la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿verdad, Pedro? Igual puede servir como piedra angular de esa interinstitucionalidad que queremos lograr. ¿Pedro? Sí, y yo quería incorporar ahí junto con la propuesta, ¿no?, la sugerencia, ahí luego del ALBA o después de Alianza del Pacífico, donde sea, puede ser el último. Y otro punto, ahí es una cuestión de fondo. Yo no participo tanto de las actividades del Gridale, pero entonces no es una propuesta, sino un punto para reflexión no más, que es lo siguiente. Aquí, si uno que está desde fuera, ¿no?, imagino que este plan también es interno, pero también para presentarlo fuera, puede parecer que hay una superdimensión del Gridale, ¿sí? Y como si fuera el único académico. Ahí no sé, pongo para discusión si junto con académicos del Gridale y de otros espacios de reflexión sobre integración o algo así, porque si no parece que nosotros que somos nuevos, estamos llamando a un montón de instituciones que tienen toda una historia para decirles qué hay que hacer, ¿no? Entonces, para apoyar en la reflexión junto con otros espacios, lo que sea, ¿sí? Solo, como les comenté, no es solo para la discusión aquí y
y que se lleve a otras instancias también. Coincido con Pedro. Rodrigo Santos. Está bien. ¿También? Perfecto. Entonces, dígame, Rodrigo, disculpe usted, adelante. Roberto. Roberto, perdón, Roberto. Tomo la posta de lo que dijo Claudia y fíjense que en la agenda que está propuesta del Gridale, la jornada del viernes que viene, que es la de cierre, Sí, señor. están invitados muchos funcionarios de distintas instituciones y distintos organismos que demuestran el movimiento que ha tenido el profesor Vieira. Entonces lo que dijo Claudia es correcto, y tendríamos que aprovechar ese cierre de jornada el viernes que viene con la participación de gente de distintos organismos o distintas formas de organización de integración para plantearle esto, es decir, que el profesor Vieira aproveche esa oportunidad para ya dejar sentado esto que estuvo diciendo Claudia. Señor, y ese va a ser el espacio en donde se va a dar a conocer Exacto. estas propuestas puntuales que estamos hoy, por consenso, construyendo alrededor de cada uno de los puntos. Entonces, no tiene ningún problema de tomar la propuesta de Claudio sin inconveniente, y además anexarle la idea que sugiere Pedro, es decir, que el Gridale y los demás grupos dedicados al estudio por mucho tiempo de los temas de integración sean esa piedra angular, que la academia sirva para interconectar las instituciones de forma que esa acción sirva para el relanzamiento de la integración latinoamericana. ¿Les parece? Perfecto. Ok. El séptimo ítem del plan de acción, del conjunto de acciones de corto plazo, nos pide pensar en políticas concretas para definir mecanismos para desarrollar una estrategia de convergencia en la diversidad. Es el concepto de la CEPAR, que facilite el entendimiento entre los distintos procesos de integración sin importar diferencias ideológicas y visiones diferentes que mantienen paralizada la integración latinoamericana. Algo de lo que hablamos esta mañana con la ponencia de Pedro. Adelante, Pedro. No, estoy de acuerdo. La línea general es esta. Aprovechando los puntos del momento que vivimos, ¿no? De la pandemia y mismo de la organización aquí de nuestro evento virtual y todo eso, se podría pensar en poner algún tipo de consideración sobre eso para estas reuniones, ¿no? Que uno de los puntos que al mismo tiempo es fortaleza, pero también debilidad en nuestros procesos de integración, es este centralismo presidencial o ese hiperpresidencialismo en la integración. O sea, cuando hay encuentro entre los presidentes se avanza, y cuando no hay, no se avanza, ¿no? Yo tengo alguna experiencia con eso, no comenté antes aquí, pero yo trabajé en el IPEA, en nuestra oficina en Caracas, en un momento que había encuentros presidenciales entre Brasil y Venezuela con mucha frecuencia. Y esa dinámica se quedaba mucho por, los presidentes piden, todas las instituciones se mueven, después no tanto. Y después trabajé también, incluso fui el único brasileño director de la UNASUR, y era más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay encuentros, entonces eso es importante que sea, pero nosotros, después de mirar todo lo que pasó y todas las debilidades y algunas fortalezas de los últimos 30 años de integración, ya que ese mes el Mercosur cumple 30 años, pero hay otros procesos con otros más recientes, pero podemos ver ya en una perspectiva histórica. No sé si es el más adecuado es poner tanto peso en encuentros presidenciales. Quizá otros espacios ayuden a equilibrar y por el tema de la pandemia, quizá por lo menos una reunión semestral, aunque sea virtual, cosas del tipo, que es más factible, creo, en este momento, ¿no? Pero son puntos para reflexión también, no necesariamente para cambiar la redacción. Muchas gracias, Pedro. Roberto, ¿alguna opinión? Carla, Santos. Coincido con Pedro, por ahí no llevarlo a nivel de presidentes.
no llevarlo a nivel presidencial. Por ahí grupos técnicos o subgrupos técnicos o rango de ministros, teniendo en cuenta que hablamos de bloques basados en el consenso, ¿no? Que la voluntad política suponemos que ya está. Entonces, no llevarlo a nivel presidencial porque por ahí se frena un poco la cuestión. Pero sí informes semestrales y a nivel de ministros o secretarios de Estado en carteras específicas, sí. Coincido con Pedro en eso, absolutamente. Santos, Carla, Claudia. Coincidencia. Sí, justamente lo que comenta el profesor, yo iba a mencionar esta cuestión de como los grupos técnicos son quienes ahora sí que están más a lo mejor familiarizados con ciertas líneas de acción, con ciertas temáticas, me parecería prudente que hubiese comunicación a lo mejor de igual manera, no sé, trimestral o semestral entre estos grupos de los distintos ahora sí que procesos de integración y también, ¿verdad? Obviamente contemplar las reuniones presidenciales, que a su vez, claro que tienen bonanzas, pero siento también que entre los grupos técnicos, los de trabajo, también podrían compartir por ahí informes de manera periódica. Muchas gracias, Carla. Santos, Claudia. Está bien. De acuerdo, perfecto. Pensando en el próximo ítem que nos plantea el plan de acción, justo se nos pide pensar en acciones concretas para avanzar en un plan de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas en el corto plazo a nivel latinoamericano. La idea es que se combata desde la integración de América Latina estos flagelos que terminan permeando las instituciones y entraban en el desarrollo del continente. ¿Qué opiniones les merece este ítem, profesores? Adelante, Roberto. Creo que acá la que nos va a ilustrar mucho es Claudia, porque el tema migratorio es importante Sí, un momento. y me parece que es base para esto. Que las direcciones de migraciones o los ministerios de migración en los países estén informados permanentemente a través de alguna red tecnológica de cuáles son las situaciones ilegales que se presentan vinculadas con el traspaso de fronteras entre los países. Es fundamental. Ahí Claudia puede dar... Sí, señor. Pedro, adelante. Sí, yo no acompaño también estos temas con mucha profundidad, pero tengo algunos comentarios. Uno de ellos es la forma de presentar, porque eso ya fue objeto de discusión bastante tiempo en la región. Y, por ejemplo, el tema de drogas, la región, la década pasada dejó de utilizar el narcotráfico para presentarlo como problema mundial de las drogas. Eso incluso fue basis para una propuesta bien interesante de los países de Sudamérica que presentaron un GAS, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre este tema de drogas, que fue consensuada intentando hacer dos cosas: manejar el tema del problema mundial de las drogas, no solamente del punto de vista de crimen y económico, sino también de salud pública, un punto importante, y otro, equilibrar la discusión del problema entre los países productores y los países consumidores, que no sea todo peso del combate al narcotráfico a los países productores y poco a los consumidores. Entonces, quizá recuperar esta posición que Uruguay, que fue el gran líder de este movimiento de 2016, ayude. Pero igual no soy especialista, solo me suena pesado así la forma como está, un párrafo más corto y tan fuerte así, en negrito, todo mayúsculo, narcotráfico, etc. Y el otro tema de trata de personas y corrupción se manejó bastante también, relacionados a otros temas parecidos, como la delincuencia transnacional organizada. Claro que corrupción puede ser nacional, pero la forma de trabajar en integración sería de combate a la delincuencia transnacional organizada. Pero igual, repito, no soy experto en el tema. Gracias, Pedro. Profesor Santos, profesora Carla.
Profesora Claudia, ¿nos escucha? Qué pena, me disculpo, es que tengo una emergencia aquí. Tranquilo. Me toca retirarme, disculpa. Adelante. Me parece que este tema ahora sí que es bastante amplio, tratándose de corrupción, narcotráfico, trata de personas, pero creo que mientras los respectivos mecanismos de integración regional trabajen, ¿verdad?, desde esta perspectiva, desde los derechos humanos, pues me parece que todos los estados están obligados, ¿no?, a respetarlos, promoverlos, entonces garantizarlos. Entonces creo que en ese sentido, pues ahora sí que cumplir con lo que ya está, ¿no? Con lo que ya existe. Podemos desde nuestro grupo entonces, teniendo en cuenta la opinión de Roberto, de Carla y de Pedro, sugerir que el plan de acción reconfigure este ítem en particular para, en lugar de hablar del conjunto de corrupción, narcotráfico y trata de personas, más denominarlo como delincuencia transnacional organizada, y a partir de allí plantear no solamente estas tres acciones para luchar contra estos tres flagelos, sino contra los otros que están detrás también, que siguen siendo muy, pero muy importantes en nuestra región, con efectos devastadores para el desarrollo del continente. ¿Les parece? Está bien. Ok, en el ítem 9, profesores, el plan de acción nos sugiere hablar de los principios democráticos de gobierno, es decir, acciones concretas que podamos sugerir para en el corto plazo se intente desde la integración latinoamericana asegurar la vigencia de esos principios democráticos de gobierno en todo el subcontinente, que eviten o permitan controlar el desarrollo de autoritarismo y de regímenes dictatoriales. Adelante, profesores. Roberto. ¿Sí? Puntualmente el Mercosur tiene en vigencia lo que se conoce como el Protocolo de Ushuaia o Protocolo de Cláusula Democrática. Este protocolo se ha utilizado un par de veces con Paraguay y con Venezuela y propone sanciones a los países que tienen interrupciones en sus cláusulas o en su funcionamiento democrático. Después de ahí a la valoración que se haya hecho en un caso o en otro, no nos vamos a meter porque no es la idea. O sea, no vamos a hacer valoraciones políticas porque no es el ámbito. Pero bueno, el protocolo de Ushuaia, que es un protocolo no muy largo, del año 2000, creo que es, si mal no recuerdo, establece este principio de la cláusula democrática. Lo que habría que hacer es instar a que todos los bloques elaboren un protocolo similar, tomando como ejemplo este que tiene el Mercosur. Lo digo porque desconozco si los demás lo tienen. Hablo puntualmente del Mercosur. Eso por un lado. Por el otro, recordemos ya un aspecto fáctico que hubo, que se dio durante el desarrollo de la UNASUR, que ya no está. La UNASUR, que era un espacio político, de convergencia política muy fuerte, intervino en conflictos que había entre los estados y dentro de un estado. Intervino en el caso de Paraguay en su momento, eso dentro de un estado, intervino en conflictos entre estados, como por ejemplo cuando fue el problema entre Colombia y Ecuador, que hubo una situación ahí medio litigiosa. Entonces, lo que yo sugiero es instar a los bloques que desarrollen algún documento o algún instrumento, algún protocolo que tenga validez legal de aplicación en el bloque, similar al diseño del protocolo de Ushuaia que tiene el Mercosur. Repito, es un protocolo que no es muy largo, es muy concreto y es muy simple, y bueno, habría que ver el mecanismo en cuanto al acuerdo entre los países del bloque de cómo se adopta ese protocolo. En el caso del Mercosur sabemos que rige el consenso. Insisto, no entrando en valoraciones políticas, sino en el instrumento per se. Sí, muchas gracias, Roberto. Pedro, Carla, Santos. Sí, me parece que, si mal no recuerdo, en este protocolo se contempla la suspensión de los países que violen, ¿no?, estos principios, pero no sé, no recuerdo por ahí si consta también de contemplar una eliminación o si solamente es una suspensión mientras pues se violen esos principios. No recuerdo bien específicamente, pero por ejemplo para la Alianza del Pacífico, dentro de los requisitos para pues de los países miembros, pues es justamente tener esto como requisito, el Estado de Derecho de los 4 países miembros.
Entonces creo que es interesante lo que plantea el profesor Roberto, si para los demás mecanismos de integración regional se contemple alguna herramienta, un protocolo que pues ahora sí que sancione, ¿no?, la violación a los principios democráticos. Pedro. Sí, es que solo pongo aquí para apoyar también la discusión que hay un protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre el compromiso con la democracia, o hubo, ¿no?, en aquel momento. O sea, además del Mercosur, hubo eso, solamente pongo como un punto a más en la discusión, y que tanto un como otro, el objetivo principal no son promover sanciones necesariamente, aunque hay la suspensión prevista, pero recuperar rápidamente la normalidad democrática, ¿no? Entonces, en el caso de Paraguay, por ejemplo, no fue aplicadas sanciones económicas como se pasa tradicionalmente o en muchas otras partes del mundo, sino el reconocimiento, el compromiso de los países de reconocer el próximo presidente en caso de elección rápida y libre y todo, y fue lo que pasó, ¿no? Solo pongo pero estoy de acuerdo con la importancia de asegurar, evidentemente estoy de acuerdo con la importancia de asegurar la vigencia de los principios democráticos de gobierno en la región, y que estos protocolos, que hubo algunos, son importantes y podrían, ¿no?, ser tratados en un nivel más amplio. El tema es que para eso, en temas latinoamericanos, tendría que haber una institucionalidad más fuerte. Por ejemplo, en la CELAC, que no hay un tratado constitutivo para ver un protocolo adicional sobre este tema específico. Entonces no veo mucho cómo ampliar el tema, por ejemplo, del Mercosur para todos, si los otros no hacen parte institucionalmente del Mercosur. En el caso sudamericano, como los otros países de Sudamérica, incluso Guyana, Surinam, son asociados al Mercosur, podrían incorporarse a este protocolo adicional. En el Mercosur hay la posibilidad de que otros países latinoamericanos, no sudamericanos, participen también, pero no existe eso actualmente. Son solo cuestiones, finalizo mis comentarios sobre esto. Muchas gracias, Pedro. Entonces, de la idea de Roberto, por consenso, entonces, podemos presentar la necesidad de replicar la experiencia del protocolo de Ushuaia, el éxito que se ha logrado en el Mercosur con ese protocolo, y tratar de generar las condiciones entre los acuerdos de integración de América Latina para que los países que forman parte de ellos se hagan parte de esas cláusulas democráticas, similares a las que ya el Mercosur ha replicado, ¿sí? Las que ya el Mercosur ha puesto en práctica. Antes de pasar a revisar las 5 acciones de mediano plazo que nos restan, antes de finalizar la sesión, permítanme compartir los saludos que les dejan por aquí al correo electrónico a los profesores Roberto, Claudia, Carla, Santos y Pedro, desde Uruguay, Brasil, Argentina, México y Venezuela. Dejan una pregunta bien interesante por aquí. ¿Puede en el corto plazo generarse ese cambio institucional que ustedes están planteando? ¿Opiniones? Es decir, en medio del caos que generó la pandemia en nuestros países y en nuestros procesos de integración, esto que estamos planteando en el corto plazo, ¿lo ven quien escribió la pregunta como un cambio institucional? ¿Se puede dar? No es la mejor coyuntura, pero para eso estamos, ¿no? Hay que seguir la discusión. Creo que el espacio académico de reflexión, como está en el nombre del Gridale, es justamente para que en estos momentos se pueda apoyar, formular, proponer el fortalecimiento de los mecanismos de integración. No es fácil, pero para eso estamos. Y es nuestra obligación, incluso como académicos y ciudadanos latinoamericanos. Pedro, Roberto, ¿querías decir algo? No, en la misma línea que Pedro.
Se están amalgamando los cambios de los procesos. Una vez amalgamados esos cambios, supongo que vendrá la reforma institucional. No es fácil hacerlas en el corto plazo, la reforma institucional. Venimos con una inercia de más de 25 años de esquemas de integración que se han apoyado en esto, han cambiado las circunstancias a nivel global, y me parece que bueno, la pandemia inclusive vino a romper un poco la posibilidad de cambio que se venía visorando. Ahora creo que hay que amalgamar los cambios de los procesos para después entrar en las modificaciones a nivel institucional, sobre todo en lo que es toma de decisiones e interacción de bloques. Pero en la misma línea de lo que dijo Pedro, coincido. Y coincido con ustedes, el ejercicio hay que hacerlo. Mal estaríamos quedarnos de brazos cruzados y dejar que en mediano plazo, por el espacio de tiempo tan corto, sencillamente se descarte para hacer lo que se puede hacer para generar resultados distintos en la integración latinoamericana. Santos, Carla, ¿querían apuntar algo? Sí, en el mismo sentido, tenemos que ser optimistas y pensar que es posible lograr estas propuestas que estamos impulsando. Hay elementos pues que juegan en contra, pero tenemos que buscar la forma de lograr una mejor integración. Si no, pues ninguno de estos puntos puede ser posible, porque todos los problemas que estamos analizando cada vez son más internacionales, más generales, que se tiene que actuar también de una manera más integrada, más homogénea de parte de los países. Señor, coincidimos entonces. Para todos quienes nos escuchan y nos envían sus saludos, siguen llegando saludos desde el Uruguay para todos ustedes, y las felicitaciones por la actividad que estamos realizando. Para todos quienes nos ven y nos sintonizan también, muchas gracias por el acompañamiento que están haciendo y por estar allí tan atentos de esto que nos hemos propuesto realizar en el marco del segundo Congreso de Vidale. Entramos en el largo plazo, aunque para muchos economistas en el largo plazo todos estaremos muertos. Sí. Vamos a definir o vamos a revisar 6 ítems o puntos que corresponden a acciones que a 5 y a 10 años se puedan implementar para el relanzamiento de la integración latinoamericana. El primer ítem tiene que ver con el establecimiento de agendas de desarrollo y de cohesión social en los procesos de integración latinoamericanos, con el objeto de reorientar el modelo económico hacia un estado de bienestar. ¿Opiniones? Bueno, yo pienso que es difícil que se logre un estado del bienestar o que se logre impulsar el desarrollo si no se tiene un conocimiento de las capacidades que tiene nuestra región. Y poco se ha hecho en ese sentido. Por ejemplo, yo cuando nos tocó la ponencia hablaba de los diferentes modelos de desarrollo, y estos modelos de desarrollo actuales insisten mucho en conocer las capacidades que tiene cada país y las capacidades que tiene para integrarse en el contexto global o en el contexto regional del desarrollo. Entonces, tiene que empezarse o tiene que impulsarse medidas de conocimiento de las potencialidades que cada país tiene para participar en el desarrollo. Gracias, Santo. Pedro, Roberto, Carla. Pedro. Sí, hubo tanto en el IPPDH del Mercosur como en UNASUR grupos de trabajo sobre el tema de ciudadanía suramericana. Que yo entiendo que este concepto, esta palabra, esta definición sería la más adecuada para discutir esta agenda de desarrollo y cohesión social. Ciudadanía en sentido amplio y regional, que incluía el tema migratorio, el tema de educación, el tema de salud, los temas de ciudadanía. Ahí mi sugerencia sería discutir este conjunto de ideas bajo el paraguas de ciudadanía sudamericana. Gracias, Pedro. Roberto. No, coincido porque no es mucho el campo mío, pero coincido con lo que dijeron el profesor López y Pedro. Muchas gracias, Roberto. Entonces, es necesario ese esfuerzo para pensar de manera común
ajenos de desarrollo y cohesión social, y una de las experiencias que se ha tenido en el seno de los procesos de integración de América Latina es el esfuerzo por construir esa ciudadanía suramericana y regional, que de retomarse, colocarse en la mesa de discusión, puede fortalecer esto que estamos intentando fortalecer, que son los procesos de integración de América Latina. Pedro, ¿querías apuntar algo más? Sí, es que esto incluye, además de salud y educación, como comenté, un tema que es bien importante en momentos de crisis, que es el tema laboral, ¿no? Entonces, la posibilidad de visa de corto plazo, 2 años para trabajo en el conjunto de los países de la región. Y aquí en Brasil y en otros países, en el último periodo, con la profundización de la crisis, ha tenido problemas puntuales con aumento de la xenofobia y restricciones laborales. Entonces, solo reforzar. Perfecto, Pedro, muchas gracias. El siguiente ítem de largo plazo que el plan contiene está relacionado con la armonización de políticas de liberalización de servicios, de capitales y de personas, de políticas macroeconómicas, deuda externa, gasto público, entre otras, de exportaciones con valor agregado, de productividad, de inversiones, de innovación y emprendimiento, y de temas nuevos como el impacto y el aprovechamiento de los avances tecnológicos, además de las condiciones de ciberseguridad. Se podrán establecer en distintas velocidades en los compromisos. Adelante, profesores. ¿Cómo armonizar tributos, el impuesto al valor agregado, Roberto, los impuestos sobre la renta? Sí. De este punto, yo tomaría 3 ejes. Hay un eje institucional, claramente, hay un eje de armonización de políticas, y hay un eje de velocidades. Esto es similar a lo que ha pasado en la Unión Europea, ¿no? Cuando se fue ampliando la Unión Europea, se tomaron las ideas de a la carta o las velocidades, ¿no? Acá exactamente pasaría lo mismo. Lo que vos me preguntás, Alberto, tiene que ver un poco con la ponencia que yo di el miércoles en cuanto a la armonización de políticas. Está bien que sea una acción a mediano plazo. El Mercosur establece la posibilidad de intercambio de información entre las distintas administraciones tributarias, y eso debería ser el punto de partida, es decir, intercambio de información entre los distintos gobiernos, y no lo limito a lo tributario, lo amplío a lo fiscal, políticas de gastos y políticas de recursos, donde están los fuertes, lo débil de cada una de las políticas fiscales, para tratar de encontrar puntos de cohesión. Pero lo primero que habría que hacer en este caso es establecer mecanismos de intercambio de información. Hoy toda la información tributaria y fiscal está sistematizada, es muy simple de conseguir o de intercambiar. El tema es la veracidad de los datos que estamos intercambiando. A partir de ahí, determinar cuáles serían los elementos que obstaculizarían a futuro, por eso está bien que sea una acción a mediano o largo plazo, que obstaculizarían el intercambio de mercancías. Porque también tenemos que tener en cuenta que ya los esquemas de integración se mueven en función de gravámenes, que son los aranceles. Entonces, ya tenemos un arancel o buscamos la eliminación de aranceles para que el proceso de integración funcione, y no deberíamos caer en el obstáculo que sería establecer impuestos internos a mercadería que vienen de terceros países o de otros países. Entonces, el segundo punto sería morigerar los efectos o los impactos negativos que tiene el intercambio comercial en los países que estén involucrados a partir de distintos acuerdos de integración, y establecer mecanismos a partir de esos acuerdos que determinen la aplicación igualitaria de impuestos a mercancías propias como mercancías de terceros países. Es decir, asegurar un nivel de competencia que sería el tercer eslabón en la cadena de intercambio comercial. Pero tendríamos que proponer que haya un mecanismo de intercambio de información fiscal para ver en dónde se producirían cuellos de botella o trabas al comercio entre los distintos esquemas de integración o entre los distintos países que forman parte de distintos esquemas. Insisto en el tema del regionalismo cruzado, ¿no?
Muchas gracias, Roberto. Pedro quería decir algo. Santos, profesora Carla. A manera de complementar lo que Roberto está planteando, insistiría en algo que presentaba esta mañana, en la necesidad de aprovechar las oportunidades para el comercio transfronterizo, que es ese ámbito de la liberalización de los servicios, que empieza por reconocer que el comercio electrónico tiene un componente que da espacio para el desarrollo de ese comercio transfronterizo, y es fundamental que cambie en el mediano plazo la manera como los bloques regionales de América Latina ven el comercio electrónico. No podemos seguir, como nos dimos cuenta, cada país por su cuenta, legislando sobre el comercio electrónico, otros solo con temas conexos al comercio electrónico, pero sin legislación específica para el comercio electrónico, y así pretender desarrollar el ámbito del comercio transfronterizo. Si queremos avanzar a la armonización de políticas de liberalización de servicios, primero, bueno, vamos a ponernos de acuerdo como bloques, como región, en una legislación sobre el comercio electrónico que dé pie a las mejores condiciones para el desarrollo de las actividades relacionadas con ese tipo de comercio particular. Entonces, además del intercambio de información, la necesaria actuación en áreas específicas como las del comercio electrónico y el comercio transfronterizo, que los bloques regionales aún no han hecho. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. El siguiente tema, profesores, es la definición de estrategias de inserción internacional conjunta, algo con que tiene que ver con las cadenas regionales de valor de las que Pedro y sus compañeras hablaban esta mañana. Definición de estrategias de inserción internacional conjunta de América Latina en el sistema internacional con propuestas de mejoramiento de la eficacia, el multilateralismo y la gobernanza mundial. Profesores. Yo agregaría ahí la organización, además la Organización Mundial del Comercio, agregaría la Organización Internacional del Trabajo. Tiene mucho que ver en cuanto a los nuevos sistemas tecnológicos de producción y lo que es la inversión y todo lo demás, y el efecto o el impacto que tiene en el mundo laboral, ¿no? Me parece que agregaría la Organización Internacional del Trabajo, agregaría la Organización de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pero para eso hay que definir la identidad institucional del conjunto regional o de los distintos bloques de la región, para interponer como bloque, volvemos a insistir en esto, me parece que en eso estamos todos de acuerdo, establecer documentos que verdaderamente tengan el peso de bloque. Señor, muchas gracias, Roberto. Carla, Santos, Pedro. Me parece que esto podría, bueno, va de la mano con los puntos que hemos discutido con anterioridad con relación a que en la medida de que se fortalezca, ¿verdad?, el tema institucional, de ahí será el punto de partida para lograr avanzar en estas acciones, porque como se ha comentado, a la hora de negociar prácticamente cada país se vende de manera individual, no pensado en un grupo, en un bloque. Entonces creo que desde ahí partir. Coincido con Roberto y Carla. Acá corrijo, no tiene que ver para nada con cadenas regionales de valores, es la posición de América Latina como su continente ante el mundo, ¿sí? ¿Cómo lograr esa inserción internacional? Nada, coincidimos todos que con una agenda común, con una posición común que nos permita negociar con nuestros pares a nivel internacional de una mejor manera, y eso pasa por la transformación y los cambios en el marco institucional que venimos revisando y planteando en los puntos anteriores, ¿verdad? Sí, solo para reforzar el punto de Roberto de propiedad intelectual, creo que es importante ponerlo ahí escrito, porque tiene mucho que ver con el tema de las nuevas tecnologías, y más que eso, porque también en el periodo más reciente, este año, incluso la semana pasada, y se está en el periódico de ayer aquí en Brasil, el periódico Econômico, Brasil se ha distanciado un poco de su posición tradicional en relación a propiedad intelectual, incluso sobre vacunas, ¿no?
distanciado de los países de la región y de los otros socios de BRICS. Entonces creo que hay que hacer un llamado a que Brasil reflexione con más profundidad este cambio de posición. Creo que es importante ponerlo ahí incluso para ayudar en nuestro debate interno. Estoy de acuerdo con todos los otros puntos y comento, disculpe, que a las 15 en punto aquí de Brasil, o sea, en 23 minutos yo tengo que salir, que tengo otra que empieza justo al horario. Sé que Alberto está pendiente con el tiempo, pero si salgo de una, ya saben que ya me excuso antes. No se preocupe, Pedro. A todos nos quedan 23 minutos. ¿Sí? Así es. Y 3 puntos por desarrollar. El siguiente asociado con la construcción de una cultura integracionista y una identidad latinoamericana, profesores, que acepte las diferencias y facilite la convivencia en una integración más inclusiva, restableciendo programas de educación sobre integración, facilitando el reconocimiento y acreditación de títulos profesionales y otorgando facilidades de intercambios culturales entre artistas, escritores, intelectuales, para conocimiento de las expresiones culturales. ¿Qué acciones en concreto en estas materias podríamos recomendar? Roberto. Hay un informe de Latindex de hace unos años que se basaba puntualmente en el conocimiento que tenía la ciudadanía en general sobre los procesos de integración. Primero abarcaba los procesos de integración en general y después bajaba al bloque del Mercosur específicamente. Y ahí veíamos, o el resultado que arroja ese informe de Latindex, es que es muy bajo el porcentaje del conocimiento de los esquemas o procesos de integración en la ciudadanía en general. Inclusive se les preguntaba en uno de los ítems cómo repercutía por ahí el hecho de tener un esquema como el Mercosur en el ciudadano común, y la mayoría respondía que no tenía la menor idea, o sea, no tenían ni idea. Lástima que no está Paula, que la otra vez habló un poco de esto, de la cultura latinoamericana, de la cultura mercosurina, hablaba ella, o de la pertenencia al Mercosur. Lo único que tenemos nosotros como el Latin Barómetro, perdón, Pedro, tenés razón, era Latin Barómetro. Gracias por... El Latindex es de la revista, Roberto. Exactamente. Gracias por la aclaración, Pedro, y mil disculpas por el error. Era Latin Barómetro. Nosotros en el Mercosur, lo único que tenemos como, digamos, palpable, visible, y que si escudriñamos mucho la gente no lo sabe, el por qué está como identidad del Mercosur son las patentes o los dominios automotores, que dice patente del Mercosur, y el pasaporte, que dice ciudadano del Mercosur. Pero me parece que la acción principal es fomentar el conocimiento del bloque Mercosur en los distintos niveles educativos, no solo universitarios, sino también en los niveles primarios, secundarios y a nivel de la sociedad en general. Es decir, hay que fomentar la cultura integracionista, no sé, fijando programas de educación o de enseñanza a gran escala a todo nivel institucional. Es decir, como en la Unión Europea se fomenta eso, uno es ciudadano de España, pero también es ciudadano europeo, y eso se incorpora desde un principio. Yo creo que el punto de partida, o uno de los puntos de partida, sería inculcar a través de distintos programas educativos o de difusión cuál es el sentido de los distintos esquemas de integración o a qué ha llevado la integración latinoamericana. No basta con decir la patria grande que soñaba Bolívar o el pensamiento bolivariano, como se dice mucho acá en Argentina en muchos programas, y cuando uno empieza a preguntar, bueno, ¿pero qué significa eso? La respuesta es nula porque son palabras o frases hechas. Entonces me parece que el principal punto de acción sería instar a que las autoridades establezcan difusión a nivel educativo fundamentalmente o a nivel propaganda de qué se entiende por integración. Perfecto, gracias Roberto. Profesora Carla, profesor Santos, Pedro. Sí, en este sentido creo que totalmente de acuerdo con el profesor Roberto, de socializar las figuras de estos mecanismos de integración regional para lograr tener un mayor acercamiento con la ciudadanía y que también la ciudadanía aproveche las bonanzas de estos mecanismos. Gracias, Carla. Pedro, Santos, ¿algo que contar? No, está bien. Perfecto. Estamos entonces de acuerdo con las propuestas que han hecho Roberto y Carla. Quinto punto, mediano plazo.
se nos propone pensar en acciones concretas para la evaluación con los gobiernos y con la sociedad civil, gremios, organizaciones no gubernamentales, entre otros, de las propuestas sobre institucionalidad de la integración latinoamericana, el grupo interinstitucional que ya analizamos y el seguimiento a su implementación, verificando que los diseños institucionales queden dotados de capacidades de orquestación para articular y resolver con eficacia la implementación coordinada de políticas comunes. ¿Opiniones, profesores? ¿Cómo acercar a la comunidad a esto que hemos propuesto? ¿Cómo atraerla? ¿O cómo nosotros ir hacia donde están los gremios, las ONGs, sindicatos? Pedro. Hoy por la mañana, Alberto, ¿recuerdas? Hubo la cuestión sobre los parlamentos. No sé si entraría aquí o en otro espacio, pero por la pregunta y la consideración y la discusión que tuvimos, creo que en algún momento, no sé si para pues el mejor, sino en otro, pero del Parlamento y de los gobiernos subnacionales, ¿no?, que fueron discutidos ahí. Roberto, Santos, Carla. Que la comunidad participe, de su opinión, se manifieste vía la elección de sus representantes a los parlamentos regionales, a los gobiernos subnacionales. Es la forma que consideramos la ideal para el mediano plazo. Acercar esto a los gremios, a los sindicatos, a las ONGs. ¿Qué otra cosa podríamos proponer? Ahí hay un concepto, Alberto, no sé si entraría, ustedes son los especialistas en esto, el concepto de fomentar la paradiplomacia dentro de los organismos. Yo no manejo estos conceptos, pero no sé si cabría aquí. Ustedes revisen ahí. ¿Profesor Roberto? No, estaba viendo que en el caso de los sindicatos, cuando se inició el proceso Mercosur, en la década del 90, que se constituyeron subgrupos de trabajo a partir del protocolo de integración y cooperación que se firmó con Brasil, previo al Tratado de Asunción, los sindicatos tuvieron una acción importante en lo que fue el trabajo del grupo y los impactos que podían tener en los esquemas laborales. Eso un poco se perdió. Hoy los sindicatos participan más de organismos que no tienen que ver con la integración, como por ejemplo, bueno, la Organización Internacional del Trabajo, pero también está la UNI, que es la Unión de Redes Internacionales sobre el Trabajo, que manejan el tema de la capacitación a nivel laboral internacional. Yo creo que lo importante sería que las instituciones de los bloques de integración les den espacio a sectores que no están por ahí contemplados, o creo yo que no están contemplados, el sector sindical, el sector financiero, porque requiere, el avance del esquema de integración requiere participación de todos los sectores. La integración tiene dimensiones jurídicas, tiene dimensiones laborales, tiene dimensiones culturales. Entonces me parece que lo que habría que hacer es incorporar sectores o representantes de sectores al manejo institucional, ¿no?, de la integración. Pero, lógicamente, esto es a mediano o largo plazo. Primero debemos definir cuál es el modelo y el sentido que va a tomar la integración, si nos quedamos con el consenso, si nos quedamos con la posibilidad de firmas de acuerdos por fuera del bloque. Deberíamos definir un poquito eso, el modelo y cuál será el carácter institucional de ahora en más. Perfecto. Coincido en sus propuestas y creo que como es una medida de largo plazo, da lugar a eso que han propuesto. La activación, el fortalecimiento de los parlamentos regionales, los gobiernos subnacionales como opción para obtener la participación de las comunidades, la paradiplomacia para esa vinculación entre estados y distintos sectores entre gobiernos y distintos sectores de los países que forman parte de los procesos de integración, y
pensar la forma de incorporar a los representantes de los sectores productivos dentro de los acuerdos de integración, que la propuesta vino de la intervención de Roberto, ¿sí? Entonces, Hay un dígame. sector que es muy importante, sobre todo en lo que es la motivación económica a partir de ahora, que es el sector de las pymes, las pequeñas empresas. Las cámaras de pequeñas empresas deberían estar representadas institucionalmente, deberían tener participación, porque hoy en día el problema, o la salida económica, el problema no va a estar en el accionar de las grandes empresas, el problema va a estar, o el beneficio de la recuperación económica va a estar a partir del accionar de las pequeñas empresas, que son las que generan trabajo más rápido, sí, en las regiones, en el sector, en el barrio o en la comunidad que uno está. Yo no voy a ir a pedir el trabajo a una gran empresa porque no sé si me va a tomar, pero va a ser importante el papel de las pymes, de las empresas tercerizadas, las pequeñas productoras, las que van a generar un motor en la economía. Coincido, Roberto. Entonces debería haber una representación también de las pequeñas empresas, del sector pyme. Y finalmente, cerramos esta discusión acerca del plan de acción del Vidal para la integración latinoamericana con este sexto punto de acciones a mediano plazo. ¿Qué políticas en concreto, profesores, podemos sugerir para lograr el otorgamiento de funciones precisas y de capacidad decisoria a parlamentos regionales, que ya Pedro planteaba por lo que discutíamos esta mañana, y procurar su fusión en el Parlamento latinoamericano para lograr un efectivo manejo político de la integración mediante procesos de rendición de cuentas y transparencia democrática? ¿Opiniones? ¿Opiniones? Creo que de entrada podríamos, no sé si a lo mejor especificar cómo cuál sería la estructura, la organización de estos parlamentos regionales para que en su momento se dé esta fusión al Parlamento latinoamericano, pero yo creo que a lo mejor dividirlo para que sea a lo mejor más viable o más preciso. ¿Lo dividiríamos cómo, Carla? Yo creo que a lo mejor primero plantear cómo estaría estructurado el Parlamento regional y después pensar en esta fusión de que los parlamentos regionales se vuelvan un gran parlamento latinoamericano, yo creo. Previo a, hay que pensar cuál sería la estructura del Parlamento latinoamericano, ¿verdad, Carla? Es lo que propone, ¿cierto? Perfecto, profesor Santos. No está bien, yo... ¿Coincide? Pedro, Roberto. Está bien. Está bien. Yo creo primero hay que definir qué competencia va a tener el Parlamento. Sí, sí. Y competencias. ¿Qué competencia va a tener el Parlamento? Segundo, hay que definir cuán vinculantes son las decisiones que toma el Parlamento. Porque si es un Parlamento vacío en cuanto a su poder de decisión, y solamente estamos creando una estructura que muere en el consenso o en la adopción de una medida posterior o de aceptación posterior, el Parlamento puede obstaculizar en lugar de agilizar las acciones que se decidan o las tomas de decisiones que se decidan. Entonces, primero hay que ver qué competencia tiene, y segundo, qué impacto tienen las decisiones que toma el Parlamento, cuál es el nivel de vinculación de las decisiones que toman. Tenemos el ejemplo del Parlasur, que es diametralmente opuesto a lo que es el Parlamento Europeo. Es decir, si yo formo parte de un cuerpo legislativo que no tiene poder decisorio, no le veo razón de ser a la constitución de un parlamento más grande, cuando ya los parlamentos pequeños a nivel regional no tienen la función concreta de parlamentos en sí mismas. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la competencia de ese parlamento y cuál es el carácter de las decisiones que se tomen. Coincido con lo que han opinado Carla, Roberto y Pedro. Es necesario, en primer lugar, especificar estos puntos acerca del Parlamento Latinoamericano para evitar que al final se nos
convierta en ese caparazón que muy, en lugar de ser útil para la integración latinoamericana, un caparazón vacío, corrijo, en lugar de ser útil para la integración latinoamericana, dificulte los procesos que necesitamos o que estamos planteando en esto, el lanzamiento de la integración de América Latina. Profesores, por esta actividad y por su activa participación, muchas gracias. Nos quedan unos 5 minutos para el cierre de la sesión. Podemos terminar con unas conclusiones acerca de esta experiencia con el Plan de Acción, con lo que quiere el GRIDALE para con el Plan de Acción y la integración latinoamericana, y por supuesto su opinión sobre la experiencia de esta participación en el segundo Congreso del GRIDALE 2021. Adelante, profesores. Voy a compartir aquí. Bien, empieza aquí. Bueno, primero felicitarlo, Alberto, por la conducción tanto de las sesiones, ¿no?, de discusión, de los artículos, de las presentaciones, como de esta sesión sobre el plan de acción. Muy bien. Un gusto estar con los profesores aquí, Mirabelle, Santos López, Carla también, y los otros que nos acompañaron en varios momentos estos días. Y bueno, estamos en contacto. Espero que la próxima semana tengamos un documento, no solamente un buen documento, sino que él tenga consecuencias en este momento difícil de la integración. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Adelante. Bueno, yo también quiero dar gracias. Para mí es la primera vez que participo en GRIDALE. La vez pasada no estuve, pero realmente me deja un buen sentimiento, un buen deseo de continuar participando en este grupo, y pues creo que nos podemos ver en las próximas sesiones. Saludos a todos y muy agradecido. Muchas gracias, profesor Santos. Adelante. Mi reconocimiento para la organización, también para los profesores, las profesoras que nos acompañaron. Yo creo que siempre este tipo de actividades son muy enriquecedoras para todos y todas. Y pues esperemos vernos el siguiente año. Gracias, Carla. Profesor Roberto. Primero que nada, agradezco tu paciencia, Alberto, que manejaste con maestría todos los paneles. Así que gracias por permitirnos exponer y por ser tan ordenado en esto el manejo. En segundo lugar, la amargura o el sinsabor de no haber podido estar presencialmente, ¿no? Lo virtual es fantástico, pero nada se asimila con la presencialidad y el contacto que uno puede tener personalmente. Así que el deseo para mí es que el próximo congreso nos permita por lo menos encontrarnos en un mismo lugar y estar en contacto físico uno al otro. Y por último, agradecer a GRIDALE en vos, en tu persona, Alberto, y trasladado al profesor Vieira, la invitación que nos cursaron, y ha sido un gusto conocer a colegas con tan alto prestigio y tan alto nivel de conocimiento y manejo de las materias de integración. Muchas gracias, un placer. Profesores, comparto las palabras de felicitación y agradecimiento que ustedes han expresado. Ha sido todo un éxito las sesiones correspondientes al grupo 2 dentro de este segundo grupo GRIDALE por la activa y comprometida participación de ustedes. Sin eso, el grupo y las sesiones no hubieran tenido el éxito que han alcanzado. Muchas gracias. Además, estas palabras de agradecimiento deben ser extendidas a todo el personal técnico que ha dispuesto la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Cooperativa de Colombia para que esta transmisión se haya hecho en vivo por ambas plataformas, tanto por Zoom como por YouTube, para acercar esta discusión, este debate, este intercambio de ideas, el compartir los resultados de nuestras investigaciones a todos los interesados en el mundo sobre los temas de integración de América Latina. Sin el trabajo tesonero de ellos, lamentablemente esto se hubiera quedado muy reducido. Gracias por todo el empeño y por todo el esfuerzo que han hecho para levantar esta señal en vivo a todos quienes nos han acompañado. Ustedes que nos ven y que nos han escuchado, tanto el miércoles como hoy, muchas gracias también por el interés en conocer lo que hemos estado trabajando
en lo que pensamos puede ser lo mejor para la integración de América Latina, que al final esperamos que se constituya en eso que todos queremos, una mejora en nuestro bienestar y un mayor estadio de bienestar para todos los habitantes de América Latina. No podemos despedir sin antes invitarlos a la continuación del Congreso Gridale la próxima semana, con la participación de los representantes de los grupos 3 y 4, del grupo de reflexión sobre la integración latinoamericana y europea. Comienza el próximo lunes, continúa el miércoles siguiente y finaliza el próximo viernes. Vamos a tener interesantes ponencias, interesantes debates, todos están invitados a participar. Y el próximo viernes, en las actividades de cierre del Congreso, para compartir precisamente estos puntos de interés asociados a lo que pensamos desde la academia se debe hacer para cambiar la realidad de nuestros procesos de integración. Profesores, ha sido todo un gusto poder compartir con ustedes estas jornadas. Espero que una vez pase la pandemia nos podamos ver, encontrarnos, intercambiar ideas y a partir de allí hacer esto que nos apasiona tanto, que es pensar y actuar en consonos con lo que consideramos es lo mejor para América Latina y sus procesos de integración. Que tengan una feliz tarde y un excelente fin de semana. Seguimos en contacto. Se cuidan, por favor. Sí, adiós, adiós. Un placer. Saludos para todos, que sigan bien. Saludos. Hasta luego. Que estén muy bien.